¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Tres preguntas existenciales que el ser humano, a lo largo de su existencia y a lo largo de la historia, ha tratado de responder. El teólogo existencial Paul Tillich solía decir: hay preguntas del hombre que merecen respuesta de Dios. Heidegger, desde su perspectiva del ser en el tiempo, afirmaba que el ser debía desarrollarse a lo largo del tiempo en los procesos de la vida. Pero Paul Tillich afirmaba que mejor debíamos pensar del ser creciendo dentro de lo divino, del ser en Dios, del ser a través de la elevación espiritual. Durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre estaba siendo fusilado por un pelotón nazi y alguien se preguntaba: ¿dónde está Dios? Y uno de los testigos de aquella masacre decía: está siendo fusilado en este momento. Dios ha sido interpretado desde distintas perspectivas a lo largo de todos los tiempos. En la época bíblica cristiana, el apóstol Juan escribió: Dios es amor. Pero hubo un hombre que trató de codificar una fe razonada, Hipólito León de Nicoya-Revaille, Allan Kardec. Y Allan Kardec proponía, en una serie de entrevistas que hizo a los mejores psíquicos, a los mejores médiums de su época, logrando una bioestadística y creando un libro espiritual, el libro de los espíritus, en base a las estadísticas de las respuestas más técnicas y científicas de los medios de la época, arranca con la siguiente pregunta: ¿qué es Dios? Y la respuesta del mundo de los espíritus es: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entender a Dios implica poder recibir el conocimiento, la sabiduría que viene de su obra maestra. Al autor lo podemos conocer a través de su obra. Viktor Frankl, el psiquiatra existencial, solía decir: del mismo modo que los animales nos admiran como un ser divino, y a lo mejor no entienden nuestra mente, nosotros admiramos a la divinidad desde otra dimensión. Si existiese un ser que vive en dos dimensiones, a lo mejor podría pensar que la tercera dimensión, que el mundo en una tercera dimensión, es una existencia abstracta, inentendible. Y eso mismo pasa en el terreno de la espiritualidad y la fe. Nuestra mente y nuestros sentidos, aún materializados y groseros, difícilmente pueden entender a la divinidad. Para zanjar este problema, en el año 1948, un experto en ciencia de los Estados Unidos, el erudito Chrissy Morrison, desarrolló un escrito justamente titulado 7 razones para creer en Dios. Y una de esas importantes 7 razones afirmaba que existe una probabilística. Si usted colocara 10 monedas numeradas del 1 al 10 y las colocase en su bolsillo, tendrían que haber casi 10.000 millones de probabilidades para que las saque en orden. La vida está aparentemente, según los científicos actuales, estructurada de forma tan inteligente que el universo parece haber sido diseñado por algo o alguien más inteligente. El estudioso y ganador del premio Nobel Francis Crick propone la teoría de panspermia dirigida, de que algo o alguien generó la vida en la Tierra. Y el estudioso astrofísico Frank Tripler propone la teoría del universo antrópico, un universo tan inteligentemente hecho que alguna inteligencia debió haberlo desarrollado. Pero también hay una estructura inteligente en la naturaleza. Era la segunda razón que proponía Chrissy Morrison, que el plancton que existe en el fondo del mar tiene el color adecuado para recibir la escasa luz que hay desde el mundo solar, desde los rayos del sol, para generar su fertilización, para generar su proceso de fotosíntesis y alimentar a las demás especies que existen debajo del fondo del mar. Que existe alguna ciencia que se llama biocomunicación y permite entender los procesos fisiológicos, cómo se comunica la naturaleza. Hoy en día se habla de neurobotánica y que las raíces de los árboles parecen funcionar como agentes electroquímicos de un tejido neuronal. Pero también podemos hablar de una tercera razón muy importante dentro del campo científico, que es justamente la inteligencia del mundo animal. Dentro de las biocomunicaciones animales existen estructuras biológicas desde la arquitectura de los castores, los tejidos casi cibernéticos de las telas de araña, y podemos ir encontrando el sonar y la tecnología acústica de los delfines,
Es decir, encontramos un proceso de inteligencia dentro de todos los sistemas de los reinos de la naturaleza, desde el reino mineral, con su eternidad, desde el reino vegetal, con su vulnerabilidad, y desde el reino animal. Entonces, eso nos determina que existe una cuarta razón. El ser humano, más que instinto animal, posee sutilezas psicoespirituales que no se encuentran en los otros reinos de la naturaleza. Y de allí que se haya desarrollado en las ciencias lo que se llama neuroteología. Esta nueva ciencia que permite integrar los conocimientos de la neurobiología con los conocimientos de la psicoespiritualidad. Y es por ello que el psiquiatra, justamente experto en la glándula pineal, Sergio Felipe de Oliveira, propone que cada ser humano tiene un mecanismo neurofisiológico de contacto con lo intuitivo y lo espiritual. El psíquico o el medium es esa persona especial que puede mantener contacto con esas reservas espirituales merced a esa capacidad neurobiológica de su cerebro. En quinto lugar, podemos entender que lo que hoy se llama fenómeno evolutivo de los genes ya no se lo puede catalogar desde la óptica gladiatoria de la evolución, desde la lucha de los más fuertes. Existen percepciones teóricas de cooperativismo en la naturaleza y existe una nueva visión de la genética ya no determinista, como decía el biologicismo panteísta del siglo justamente XIX. Ese biologicismo semiateo, a veces un poco panteísta, nos definía como que éramos determinados por el laboratorio de los genes. Pero curiosamente, los nuevos avances de la ciencia nos hablan de algo llamado epigenética, de los factores energéticos, sociales, climáticos, que determinan esas sutilezas de los telómeros genéticos y sus variaciones. Y existe aún más allá de eso una teoría de Rupert Sheldrake, los campos morfogenéticos, que determinan efectivamente que existe una conciencia de especie que nos interrelaciona en un tejido neuroespiritual con el contacto de otros procesos vivos. Rupert Sheldrake afirma que durante los ritos psicoespirituales, los seres humanos nos estamos conectando con el campo energético tribal de nuestros ancestros. ¿De dónde vienen todas estas afirmaciones? De un nuevo paradigma de la ciencia que nos hace entender que la vida no es un absurdo. El teólogo, o más bien el filósofo existencial Jean-Paul Sartre, decía que la vida es un absurdo y había que reducir el absurdo a la mínima expresión viviendo de forma a veces desenfrenada. No obstante, las formas de vivir caóticas fueron catalogadas en el Evangelio según el Espiritismo como suicidio inconsciente. Mejor es ese reto de descubrir una espiritualidad a través de una fe razonada que nos permite entender el sentido de los sufrimientos y de los procesos existenciales. En tal virtud, el ser humano no existe por accidente, número uno. Número dos, la inteligencia de la naturaleza se expresa en todos sus procesos, también en la inteligencia animal, en la neurobiología del ser humano. Vivimos un proceso evolutivo que nos permite catalogar efectivamente todo ese caudal de desarrollo psicobiológico energético en el cual nos hemos evolucionado como especie. Y efectivamente, entonces, no somos el producto de un azar genético, al parecer somos el producto de un proceso evolutivo desarrollado por inteligencias superiores. Desde Francis Crick con su teoría de la panspermia dirigida, desde los estudiosos de neuroteología que explican las profundas capacidades espirituales. Existe una sexta ley que decía justamente Chrissy Morrison en estas 7 razones para creer en Dios, que es la economía de la naturaleza, en la cual nos damos cuenta de esa sabiduría infinita que parece haber previsto y preparado con tanta astucia cada elemento de la existencia. Desde el ángulo de ubicación de la Tierra en 23 grados 27 minutos, podemos descubrir que el planeta está perfectamente diseñado para la vida en la Tierra. Y por eso existe una inteligencia superior que podría determinar nuestra vitalidad. Y por último, existe algo muy curioso. El doctor Dean Hammer, esto sería la 7ª razón para creer en Dios, nos explicó hace algún tiempo la existencia del llamado gen de Dios, esa estructura genética que posibilita en la persona la configuración neuroquímica para tener contacto con lo espiritual. Allan Kardec,
en su obra. El espiritismo en su más simple expresión en el ítem 29 nos resalta: el espiritismo viene a combatir el materialismo, que es una rebelión contra las leyes de Dios. En 1918, pasado un año de la revolución bolchevique, Lunacharsky, vinculado a la burocracia militar de la dictadura soviética, hizo un fusilamiento. Quería fusilar a Dios, culpándolo de todas las tragedias humanas. Pero hubo un momento importante en que se levantaron las voces de oración de grandes figuras de la espiritualidad, personajes que trascendieron el tiempo. Muchos decían, desde la percepción materialista, marxista, que la religión era el opio del pueblo, pero las masacres cometidas por las dictaduras y atrocidades del materialismo mostraron que la política sin ética era la heroína del mundo de los pseudointelectuales. Y por eso, cuando se dio el fenómeno de perestroika, muchas personas hacían cola en la ex Unión Soviética no para recibir un pan que les hacía falta, pero sí para tener un libro donde pudiesen estudiar los secretos, la sabiduría de Dios. Busquemos a Dios. Dios tiene tendida la mano, y la humildad es cuando a través de la fe buscamos esa sabiduría que transforme nuestra existencia. ¿Existe Dios? Averígüelo y descúbralo a través de la fe razonada. El espiritismo es ciencia, filosofía y moral que le permite encontrar esa fe razonada para tener un reencuentro supremo, divino y dulce con Dios, para que usted descubra que sin caridad no hay salvación, porque lo único que puede salvar al ser humano es el amor.